parte que es el centro del pabellón, donde converge, tenemos del lado izquierdo, a mi izquierda, rojo, lo que sería el mundo Enterprise, y del lado derecho lo que sería el mundo industrial. Y en el centro, en azul, tenemos lo que sería el centro de datos, que es donde convergen los dos mundos. Este año es el primer año que incluimos esta parte verde o la parte industrial. Entonces tenemos, empezando por la parte del data center, uno de los principales desperdicios de energía se dan en los centros de datos por el aire acondicionado. El enfriamiento de los centros de datos es uno de los gastos más grandes en el centro de datos. Entonces, ¿en qué ayuda Panduit para disminuir esos gastos? En soluciones tipo contención de pasillo. Contención de pasillo, si se logran imaginar las puertas del fondo, que estuviera una fila mucho más larga y unas puertas al final. Eso hace que el aire frío quede dentro de este pasillo y forzamos a que el aire caliente esté fuera del pasillo. Entonces el aire tiene que pasar forzosamente a través del equipo óptico. Entonces estos gabinetes blancos que ven aquí es uno de los lanzamientos de Panduit. Es lo que hemos estado llamando gabinetes 2.0. Entonces estos gabinetes tienen diferentes ventajas contra la misma solución anterior, contra los gabinetes 1.0. Estos dos primeros, los angostos, típicamente se utilizan, estos son dummies, pero se utilizan para servidores, donde toda la administración de los cables viene por la parte de atrás. Los servidores en la parte de enfrente típicamente tienen indicadores y botones, pequeños puertos de un USB para actualizaciones, tarjetas SD para alguna actualización que se necesita, pero en la parte de enfrente no llevan equipo, no llevan cables. Entonces es básicamente lo que mide el servidor hasta el fondo. Hay unos más profundos, más anchos, que nos permite administrar cables en la parte de enfrente. Están diseñados para montar equipo activo tipo switches, tipo bloqueadores, directores de almacenamiento, y todos estos equipos llevan cables en la parte frontal. Entonces eso necesitas el espacio para que los mismos cables no te bloqueen el flujo de aire. Entonces esta sería la solución de gabinetes. Esto es el centro de datos y esto sería el closet de comunicaciones que tendríamos cerca del piso de la fábrica o en la fábrica misma si esto está en otro edificio. Igual vienen a ser los mismos gabinetes. Este ya trae con la puerta. Es lo mismo, otro color. ¿Por qué diferentes colores? En un centro de datos, el utilizar un gabinete claro, blanco prácticamente, te puede ahorrar un 30% de iluminación. Es física elemental. El blanco refleja la luz y el negro la absorbe. Entonces puedes disminuir la intensidad de la iluminación y tienes la misma visualización, o el mismo nivel de visualización. Gabinetes de alta densidad, donde puedes tener un equipo como este, un 7010, que debe ser un 7010, es un switch que llega a tener en puertos de cobre cerca de 400 puertos de cobre. Entonces ya administrar 400 cables se vuelve complicado. Entonces un gabinete que está diseñado para esa densidad de cableado. Aparte de dar las condiciones al equipo, te permite tener administrada la parte de arriba. Otro de los lanzamientos es este tipo de cable. Es un cable categoría 6A de un small diameter, de diámetro pequeño. Los cables normales son los que están de este lado, que son un poco más grandes. Entonces ya cuando hablas de 400 cables, el disminuir el diámetro de un cable es la diferencia de tener este volumen de cables a este volumen de cables. Entonces son cables de diámetro reducido con alto desempeño. Este gabinete nosotros lo llamamos un micro data center. ¿Por qué es un micro data center? Porque lo diseñamos, que me da la explicación, la parte de arriba es el mundo Enterprise, la parte de abajo es la parte de manufactura y la parte de en medio es un DMZ, es una zona desmilitarizada por algunos acrónimos que se utilizaron en los principios de las telecomunicaciones, que sería la zona neutra donde conviven los dos mundos. Donde no nos peleamos es como la Franja de Gaza, no nos peleamos entre los dos mundos, pero convivimos ahí en medio de los dos. Entonces tienes la parte, por ejemplo, esto que está aquí abajo ya son switches industriales,
ya son ruteadores industriales que resisten mucho más, bueno, son para climas más adversos o para condiciones más adversas, son más robustos, pero finalmente tienen que estar conectados al mundo Enterprise, que es más delicado. Entonces se desarrolló todo el sistema de montaje para tenerlo en un solo gabinete. Tratando de segmentar el mundo, el piso de manufactura, tenemos diferentes áreas. El in-route, que sería cómo llevar los cables hacia el mundo industrial, es el wire grid, que está aquí arriba, que es una malla tipo escalera, podría ser, para rutear los cables que vienen protegidos y vienen contenidos en este tipo malla, ¿no? Gabinetes donde nosotros podemos tener la solución. Esto ya estaría en el piso de manufactura. Esto de hecho es una solución preconfigurada. ¿Qué significa que está preconfigurada? Que incluye los elementos básicos para soportar los equipos. Entonces tiene cosas como esta parte, donde adentro están las fuentes de voltaje, pero ya no es el voltaje de un switch, ya se manejan altos voltajes y ya vienen preparados para poner ahí las fuentes, o sea, lo que sería la parte de energía, y viene protegido para que el que manipule la parte de datos no tenga contacto con la parte eléctrica. Y por el otro lado, esta tipo malla sirve de un filtro electromagnético. Entonces la interferencia que pueden estar generando estas fuentes no va a afectar a las partes de comunicaciones que tenemos en la parte de arriba. Estos dos que tenemos en las orillas serían lo que típicamente conocemos como un panel de parcheo. En el mundo industrial es un poco más robusto y el montaje es diferente. Se monta en el fondo de un tablero. Entonces el diseño que incluye la parte de fibra y la parte de cobre, y esto sería un switch. Eso es un switch industrial como los conocemos, horizontales en un rack. Este es un switch donde tienes las entradas de fibra y las salidas de cobre. Este es el software al que se refería Neil, que es la parte de Unite. Unite es una compañía que compró hace un par de meses, que ahí está el logotipo a la derecha. Es una compañía que compró Panduit hace un par de meses por todo el expertise que ya tenía de esto, que coincidió con que se estaba desarrollando. Entonces, en lugar de trabajar en paralelo, se tomó la decisión de adquirir a la compañía. Entonces esto sería básicamente la pantalla que nos estaría dando la información. Yo puedo tener una gráfica de la temperatura, irla monitoreando cada 10 minutos, la frecuencia que yo le defina. La parte de la humedad, ya no es el análisis de ese instante donde fueron a hacer la auditoría, que revisaron y midieron, ya no es ese instante, sino lo ves en tiempo real en el centro de datos. ¿Qué tanto tiempo lleva de implementar? Existen dos opciones. El hacer un retrofit, que serían estos clamps verdes que están aquí abajo, son unos tipo gancho, donde a la instalación existente yo le pongo esto donde quiero medir, a la entrada del servidor, al final de la barra de todo el gabinete, al final de la fila del gabinete, lo que quiero medir, y es lo que me tarda en poner estos clamps. O serían ese tipo de barras inteligentes, que es la otra solución. El problema es que si ya está funcionando, nadie nos va a dejar desconectar esto para poner una barra de contactos nueva y volverla a conectar. Y esto se conecta a un gateway, que sería el equipo que está hasta arriba, el Eagle Eye. Todos estos sensores se conectan ahí y eso nos conecta a la base de datos. O sea, se pueden conectar el número que quieran de personas al software, y hay chico, mediano, grande, si fuera tienda de ropa, y extra grande y extra pequeño, depende del número de gabinetes.